Mi hermana quedó embarazada de mi esposo, y luego me echó de mi propia casa. Nunca supe lo que era destacar. Desde que tengo memoria, Verónica era el centro del mundo. Bonita, inteligente, decidida, y siempre con la habilidad de llenar una habitación con su sola presencia. Y yo era Daniela. La callada, la que ayudaba en casa, la que cuidaba a papá cuando enfermó y mamá ya no podía más. La que todos olvidaban en las fotos familiares. Pero no me quejo. No porque no duela, sino porque aprendí a hacerme pequeña, invisible, como si vivir entre las grietas de la familia fuera mi papel asignado. Incluso cuando mamá murió, Verónica no apareció hasta meses después, solo para organizar un funeral digno de nuestra madre, como si alguna vez hubiera estado ahí para ella en sus últimos días. Mientras yo dormía en una silla de hospital, Verónica subía historias en Instagram desde Europa. Me he hecho fuerte, aunque no se note. Trabajo como asistente en una pequeña biblioteca, cuido a mi padre sola, ahora en cama, con el corazón débil y los recuerdos más débiles aún. Y he aprendido a vivir sin esperar nada de nadie. Supongo que por eso me molestó tanto que apareciera, después de casi 2 años de silencio, como si su regreso fuera algo que debíamos celebrar. Daniela. Gritó con su tono de siempre, fingidamente cariñoso. Mira a quién te traje. Entró como si aún viviera aquí. Detrás de ella, un hombre alto, de cabello oscuro y barba perfectamente cuidada, se acercó con una sonrisa tranquila. Hola, soy Leonardo, me dijo, extendiendo la mano. Es un gusto, al fin te conozco. Asentí y le di la mano. Su voz era cálida. Demasiado. Es mi esposo, dijo Verónica, como si no pudiera soportar que habláramos más de 5 segundos sin recordarme su título de esposa perfecta. Lo que no me esperaba era su propuesta, quedarse unas semanas en casa para ayudar con papá. Solo hasta que termine de montar mi nuevo negocio, dijo ella. Necesito moverme mucho y Leo es un ángel con las personas mayores. Le hace bien estar cerca de papá. No me gustó. No me gustó nada. Pero la idea de tener más ayuda con papá me hizo dudar. ¿Y tú? Le pregunté a Leonardo, con cautela. ¿Estás de acuerdo con eso? Él sonrió. Lo que haga falta por la familia. Me incomodó ese familia. Sonaba vacío viniendo de ellos. Pero asentí. Esa noche, mientras lavaba los platos, recordé tantas veces que esperé que Verónica regresara, aunque solo fuera para darme un respiro. Pero ahora que volvía, lo hacía con su esposo a cuestas y una sonrisa de conquista. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no sabía cómo nombrar. No era miedo. Tampoco rabia. Era algo más profundo, como si el aire cambiara y supiera que nada volvería a estar en paz. Porque Verónica nunca regresa sin motivo. Y yo, ya no estoy dispuesta a ser su sombra. Leonardo se instaló en la habitación que había sido de mi madre. Verónica insistió en quedarse en un hotel cercano, para no interrumpir la rutina de papá, dijo. Pero algo en su tono sonaba falso. Como si delegar los cuidados de nuestro padre fuera una estrategia, no una necesidad. ¿Cómo está el desayuno?, preguntó Leonardo mientras yo ponía la mesa. Había madrugado para preparar avena con fruta, como le gustaba a papá. Bien, respondí sin mirarlo. Tenía una extraña costumbre de sostenerme la mirada más de lo necesario. Me ponía nerviosa. Él trajo el jugo de naranja sin que se lo pidiera. Me observaba como si intentara descifrar algo en mí. No tienes por qué hacerlo todo tú, dijo. Me lo tomé en serio, lo de ayudar. Le lancé una sonrisa educada. No sabía cómo comportarme con él. Era atento, pero no condescendiente. Diferente a lo que esperaba de alguien casado con mi hermana. Ese día fue el primero de muchos en los que Leonardo tomó el rol que Verónica había abandonado hacía años. Le hablaba a papá con ternura, lo ayudaba a caminar por el jardín, incluso se sentaba a leerle el periódico. Papá reía más cuando él estaba cerca. Yo no sabía cómo sentirme. Es raro verlo así, le dije una noche, mientras recogíamos los platos. Hace meses que no lo escuchaba reír tanto. Quizás solo necesitaba compañía, dijo. Y tú haces mucho. Es admirable. Esa palabra me hizo retroceder. Admirable. Nadie me había dicho eso antes. Me tragué la emoción como si fuera veneno. No hago nada especial, murmuré. Lo haces todo. Solo que estás tan acostumbrada a cargar con todo, que ya no lo notas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué decía cosas que nadie más se atrevía a ver? Me retiré rápido, culpando al cansancio, pero esa noche no pude dormir.
Me sentía inquieta, culpable incluso. Como si estuviera haciendo algo mal, aunque no lo estuviera. Las cosas se pusieron aún más incómodas al tercer día. Verónica vino temprano, vestida como si fuera a una sesión de fotos, y nos encontró en la cocina riendo. Leonardo le había contado que confundió el azúcar con la sal en su café. Una tontería, pero divertida en el momento. La expresión de Verónica se endureció. ¿De qué se ríen?, preguntó, sin sonreír. Solo le contaba a tu hermana, empezó él. Mi hermana, interrumpió. Ah, ya son tan unidos como para contarse cosas. Silencio. Leonardo carraspeó. Ver, no empieces. ¿No empiece qué? Solo preguntaba. Qué susceptible. Me excusé con la vajilla en mano. Cuando volví, Verónica ya se había marchado, diciendo que tenía cosas urgentes que hacer. Leonardo se quedó pensativo. Yo también. Desde ese día, Verónica cambió. Sus visitas se hicieron más breves, pero más tensas. Empezó a soltar frases sarcásticas. Comentarios como, qué útil es Leonardo, no, o, me alegra que por fin tengas un hombre con quien hablar. Yo solo la observaba, sin comprender cómo alguien podía inventar una tormenta donde solo había nubes pasajeras. Pero empezaba a sospechar que para ella, yo siempre fui una amenaza. Aunque ni siquiera supiera por qué. Los silencios de Verónica empezaron a doler más que sus palabras. Cada vez que venía a casa, su mirada barría la habitación como buscando algo escondido. Me observaba como si cada movimiento mío fuera parte de un plan oculto. Una vez, incluso me preguntó, con una sonrisa helada. ¿Siempre has sido así de servicial? No respondí. ¿Qué podía decir? Que cuidaba a papá desde que ella se marchó. Que fui yo quien lo encontró desmayado aquella noche y lo mantuvo con vida hasta que llegaron los paramédicos. Que aprendí a poner inyecciones y a manejar su dieta mientras ella subía fotos en la playa con mojitos en la mano. Pero no. Me callé. Como siempre. Leonardo notó la tensión. Lo veía en la forma en que me lanzaba pequeñas miradas cuando Verónica hablaba. Como si buscara asegurarse de que estuviera bien. Y, en secreto, eso me daba una sensación incómoda de seguridad. Una parte de mí necesitaba ser vista. Escuchada. Hasta que una noche, todo estalló. Estábamos cenando los tres. Era una cena incómoda, como todas las últimas. Verónica había traído sushi, algo que a papá no le gustaba, pero insistió en que debía aprender a comer mejor. Leonardo se ofreció a preparar una sopa para él, y yo lo ayudé. Fue entonces cuando lo hizo. Verónica, sin levantar la vista del plato, dijo. ¿Y desde cuándo tú y mi esposo cocinan juntos? Solté la cuchara. El metal resonó fuerte en el tazón. ¿Perdón?, pregunté, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Nada. Solo me parece curioso. Siempre tan unidos ustedes últimamente. ¿Tienen buena química, no? Leonardo soltó una carcajada incómoda. Ver, no digas tonterías. Solo estamos ayudando. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. Claro, ayudando. Como cuando la miras como si fuera la última mujer sobre la tierra. El silencio cayó como una losa. Ya basta. Exclamé, con una rabia que no sabía que tenía acumulada. ¿Qué estás insinuando, Verónica? Yo. Nada. Solo me parece raro que justo cuando tú vuelves a sonreír, mi esposo se vuelve el alma de esta casa. Sus palabras eran como cuchillos, cada una más filosa que la anterior. Leonardo se levantó. Estás cruzando una línea, Verónica. Ella también se puso de pie, desafiante. ¿Así? ¿Y tú desde cuándo la defiendes? ¿O ya no te basta con consolarla? Quise hablar. Gritar. Decir que nada pasaba. Que yo no tenía ningún interés en su esposo. Pero las palabras se me atoraron. Porque aunque nunca lo busqué, había algo entre Leonardo y yo que no podía negar. No era amor, ni atracción física. Era conexión. Humanidad compartida. Y para alguien como yo, que había vivido años sintiéndose invisible, eso era demasiado poderoso. Verónica salió dando un portazo. Leonardo y yo quedamos en la cocina, en medio del desastre. No debí permitir esto, murmuré, sintiendo la culpa como una marea. Tú no hiciste nada malo, me dijo. El problema no eres tú. Es todo lo que ella arrastra. Pero sus palabras no me consolaron. Porque en esa casa, la verdad nunca ha sido suficiente para limpiar una sospecha.
Después de la pelea, Verónica no volvió por una semana. Ni un mensaje. Ni una llamada. Solo silencio, ese que siempre utiliza como castigo. Leonardo seguía en casa, cumpliendo su promesa de cuidar a papá, pero cada día parecía más incómodo. A veces lo encontraba en el jardín, mirando su celular con el ceño fruncido, como si esperara una bomba. Supuse que Verónica se la haría llegar pronto. Yo me refugié en la rutina. Preparaba comidas, ayudaba a papá a bañarse, iba a trabajar por las tardes, y por las noches, fingía dormir mientras mi mente repetía la escena una y otra vez. ¿Desde cuándo tú y mi esposo cocinan juntos? No eran solo palabras. Eran heridas que me recordaban a otras, más viejas, más profundas. Ese viernes tuve sesión con mi terapeuta, Irene. Había empezado terapia hacía unos meses, luego de una pesadilla que me dejó sin poder respirar una madrugada. Fue ella quien me ayudó a poner nombre a todo lo que arrastraba, el abandono emocional, la dependencia afectiva, la culpa de ser la hija que nunca encajó. ¿Por qué te dolió tanto lo que dijo tu hermana? Me preguntó Irene mientras escribía en su libreta. Porque, no es verdad. No siento eso por él. No busqué nada. ¿Y por qué crees que ella lo piensa? Me quedé callada. No era fácil explicarlo. Porque no tenía que ver solo con Leonardo, ni con esa cocina, ni con una cena incómoda. Tenía que ver con toda una vida siendo menos. Si alguna vez sonreía o me iba bien en algo, Verónica encontraba la forma de hacerlo parecer sucio o sospechoso. Verónica siempre ha pensado que todo gira en torno a ella, dije. Si yo sonrío, es por ella. Si yo lloro, es por ella. Y si alguien me presta atención, seguro es porque quiero quitárselo. Irene asintió. Entonces, lo que te molesta no es solo la acusación. Es que ella vuelve a colocarte en ese lugar donde tú eres la culpable de existir. Esa frase me caló hondo. Me trajo recuerdos de cuando tenía 15 años y salía con un chico de mi clase. Verónica lo conoció una tarde, y días después, él dejó de escribirme. Tiempo después supe que ella había hablado con él, no sé qué le dijo, pero bastó. Siempre bastaba con ella. Salí de la terapia con la cabeza hecha un nudo. Pero también con una decisión, no iba a dejar que Verónica volviera a reducirme a la sombra de su historia. Esa misma noche, Leonardo me interceptó en la cocina. ¿Podemos hablar? Asentí, aunque mi cuerpo se tensó. Solo quería decirte que si mi presencia te incomoda, puedo irme. No, dije de inmediato. No es eso. Él se acercó unos pasos. Solo, no quiero que sufras por culpa de lo que yo hice o dejé de hacer. Lo miré, confundida. ¿Qué hiciste? Él desvió la mirada. Nada. Pero a veces, el silencio también duele. Me quedé en silencio. Lo entendía mejor de lo que pensaba. Porque yo había callado tanto, que ya no sabía cómo sonar cuando al fin alzaba la voz. El lunes por la mañana, Verónica apareció sin avisar. Vestía como si fuera a una reunión importante, blusa blanca impecable, labios rojos, tacones que golpeaban el piso con fuerza calculada. Desde que cruzó la puerta, su presencia impregnó la casa de una energía espesa. Leonardo, que estaba en la sala leyendo junto a papá, se puso de pie como si algo dentro de él se tensara automáticamente. ¿Podemos hablar?, le dijo ella sin siquiera saludar a papá. Claro, respondió él, dejando el libro a un lado. Yo observaba desde la cocina. Me preparaba un café, intentando fingir que no escuchaba, pero los tonos de voz eran imposibles de ignorar. ¿Qué haces aún aquí?, preguntó ella en voz baja pero afilada como navaja. Estoy ayudando a tu padre. Dijiste que era temporal, contestó él con calma. Temporales no son las miradas que le das a mi hermana. Tragué saliva. Me odié por haberme quedado ahí. Por haber escuchado. Pero algo dentro de mí necesitaba saber cómo se contaban ellos mi historia. Una historia en la que yo, aparentemente, era la intrusa. Verónica, dijo Leonardo, cansado. No hay nada entre Daniela y yo. Y lo sabes. ¿Lo sé? ¿De verdad? Se burló ella. Porque tengo tu celular. Y vi el mensaje. Mi corazón dio un salto. Salí de la cocina con el café temblando en la mano. ¿Qué mensaje?, pregunté, incapaz de contenerme. Ella giró hacia mí, los ojos brillando de rabia contenida. Ese donde tú le decías, gracias por escucharme, nadie lo había hecho antes. ¿Te suena? Sentí el color abandonarme el rostro. Sí. Lo había escrito después de una noche difícil,
cuando Leonardo me encontró llorando en la sala y solo me escuchó. Fue un momento de humanidad. No una declaración de intenciones. No era lo que crees, dije, sin saber si eso servía de algo. Claro que no. Porque tú siempre eres la víctima, no. Gritó ella. Después de todo lo que te di, así me lo pagas. ¿Lo que me diste? Repetí, incrédula. ¿De verdad crees que me diste algo? Leonardo intentó interponerse, pero ella lo empujó con el bolso. Te di espacio, te di oportunidades, hasta te traje a mi esposo para ayudarte con papá. Continuó. Y tú no perdiste tiempo en querer ocupar mi lugar. Yo no quiero tu lugar, Verónica, le dije, con la voz quebrada. No quiero tu esposo, ni tu vida, ni tu atención. Solo quiero que dejes de culparme por tus vacíos. Su cara se transformó. Por un momento, pareció perdida, confundida. Pero solo por un segundo. Esta es mi casa, dijo, con frialdad. Y no pienso compartirla con alguien que traiciona a su propia sangre. Así que decide, o te vas tú, o me voy yo con papá. Y créeme, él no volverá a verte. Me quedé en silencio. Por primera vez, no sentí miedo. Solo tristeza. Está bien, dije, bajando la mirada. Me voy yo. Esa noche empaqué mis cosas. Una maleta. Un par de libros. Y mi dignidad, la que había tardado años en reconstruir. Leonardo me alcanzó en la puerta. ¿A dónde vas? No sé, respondí, sin detenerme. Pero a cualquier lugar donde no me acusen por existir. Y así, todo lo que era hogar, se rompió. Me quedé en casa de Marta, una amiga de la biblioteca, durante un par de semanas. Me ofreció su sofá, café por las mañanas y silencio cuando no quería hablar. A veces solo nos sentábamos juntas a ver series malas en la tele, fingiendo que todo era normal. Pero nada era normal. Me dolía la espalda por dormir en posición fetal. Me dolía el pecho por no saber cómo estaba papá. Y me dolía el alma porque, a pesar de todo, seguía queriendo a Verónica. No como hermana. No como familia. Sino como parte de mi historia. Una que aún no sabía cómo cerrar. Marta fue quien me lo dijo, mientras doblábamos ropa en su sala. No tienes que volver para que te perdonen. A veces, lo más sano es aceptar que no va a haber disculpas. Y tenía razón. Pero la vida es rara. Justo cuando empezaba a pensar que todo se calmaría, recibí una llamada de un número desconocido. Era Leonardo. No contesté la primera vez. Tampoco la segunda. A la tercera, dejé que sonara hasta el final. No quería abrir heridas. Pero el mensaje de voz que dejó fue breve, casi susurrado. Verónica y yo nos separamos. Solo quería que lo supieras por mí. Me quedé helada. No por la separación, sino por lo que implicaba, Verónica había perdido el control. Ya no tenía a su esposo ni a su hermana. Solo su orgullo. Y quizá ni eso. Días después, me enteré por una tía que papá había sido ingresado nuevamente al hospital. El corazón. La presión. Nadie sabía con certeza. Lo único que me dijeron fue: Verónica no quería avisarte. Me sentí como si me arrancaran algo del pecho. Fui corriendo. No me importó que pudiera armar un escándalo. Solo quería verlo. Cuando llegué a la habitación, papá dormía. Verónica estaba sentada a su lado, con los ojos hundidos y el maquillaje corrido. Parecía una sombra de sí misma. No tienes derecho a estar aquí, me dijo apenas me vio. Es mi padre, respondí, con la voz firme. No necesito tu permiso. Ella se puso de pie, vacilante. Sus hombros temblaban. Y por un segundo, no vi a la Verónica que me había hecho sentir menos durante años. Vi a una mujer rota, acorralada por sus propias decisiones. ¿De verdad no pasó nada con él? Me preguntó, de pronto. No, dije. Nunca pasó nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿por qué se fue? No supe qué decir. A veces la verdad no consuela. Solo confirma lo que ya sabíamos, que algunas relaciones están condenadas a romperse porque fueron construidas con miedo, no con amor. Salí de la habitación sin mirar atrás. Esa noche, Leonardo volvió a llamarme. Esta vez contesté. Solo quería decirte que me voy, dijo. A otro país. Un nuevo trabajo. Solo, necesitaba cerrar este ciclo. Te deseo lo mejor, le respondí. Gracias por escucharme, esa vez, añadió.
nunca lo olvidé. Colgué con el corazón tranquilo. No por él, ni por Verónica, sino por mí. Porque por primera vez, no necesitaba que nadie me creyera para saber que hice lo correcto. La verdad no salvó mi relación con mi hermana. Pero me salvó a mí. Habían pasado casi 2 años desde que dejé aquella casa. La vida, como siempre, siguió adelante. No tan rápido como yo hubiera querido, pero lo suficiente para obligarme a adaptarme. Conseguí una beca para estudiar psicología en línea, seguí trabajando en la biblioteca y, con ayuda de Marta, alquilé un pequeño departamento con vista a un parque. Era sencillo. Tranquilo. Mío. Ya no temía el silencio. Había aprendido a convivir con él. Mis días estaban llenos de pequeños rituales que me recordaban quién era sin el peso de las comparaciones. Una taza de té al amanecer, música instrumental mientras leía a los autores que me enseñaban a entenderme mejor, y caminatas sin destino fijo al atardecer. Por primera vez en mi vida, me sentía en paz. Hasta que recibí una carta. Sí, una carta de puño y letra. La reconocí apenas la vi, la letra redonda y elegante de Verónica. La leí varias veces antes de decidir si responder. En ella, decía que quería hablar. Que ahora entendía muchas cosas. Que había ido a terapia. Que se sentía lista para pedir perdón. Me pedía un encuentro. Sin culpas. Sin reproches. Solo nosotras. La verdad, no supe qué sentir. ¿Rabia? Ya no. Miedo. Un poco. ¿Curiosidad? Sí. Nos citamos en una cafetería del centro. Cuando llegó, la noté diferente. Sin maquillaje. Con el cabello recogido y ropa sencilla. La mujer que se sentó frente a mí no era la misma que me gritó, traidora, en la cocina de papá. Esta parecía más humana. Frágil. Gracias por venir, dijo con voz baja. Asentí. No sabía cómo empezar, continuó. Pero, te debo una disculpa. La escuché. Habló de sus inseguridades, de su matrimonio fallido, de cómo siempre se sintió con la obligación de brillar, incluso si eso significaba pagarme a mí. Tú nunca fuiste la sombra, Daniela. Era yo la que estaba perdida. Sus palabras me dolieron. No porque fueran falsas, sino porque llegaban tarde. Yo no vine por un perdón, le dije, con voz serena. Vine para cerrar el capítulo. ¿No quieres que volvamos a ser hermanas? Pensé mucho antes de responder. Miré su rostro. Ya no me intimidaba. No me hacía sentir pequeña. Era solo una mujer más, tratando de arreglar algo que ella misma destruyó. Perdonarte no significa volver, le respondí con suavidad. No odio lo que fuiste. Pero ya no necesito lo que eras. Verónica bajó la mirada. Creo que lo entendió. O al menos, aceptó que no habría más que eso. Nos despedimos con un abrazo breve. Sin promesas. Sin lágrimas. Solo la certeza de que algunas heridas sanan cuando dejamos de rascar las costras. Volví a casa y me preparé un té. Afuera, el sol comenzaba a caer. Y por primera vez, entendí que crecer también era aprender a soltar, incluso a quienes una vez quisimos tanto. A veces me despierto y todavía me cuesta creerlo. Que ya no vivo en esa casa. Que nadie grita mi nombre con desprecio. Que ya no tengo que ganarme el cariño de nadie. Pero lo que más me cuesta creer es que sobreviví. Que sigo de pie. Que pude construir algo a partir de los pedazos rotos que otros dejaron atrás. Hace poco, Marta me ayudó a conseguir una pasantía en un centro comunitario que ofrece ayuda psicológica a mujeres en situaciones de abuso familiar. La primera vez que crucé la puerta, sentí un nudo en la garganta. No por miedo, sino porque me di cuenta de que ese lugar era justo donde debía estar. Vi a muchas mujeres como yo. Jóvenes, mayores, algunas con hijos, otras solas. Todas con algo en común, venían de historias donde alguien les enseñó a sentirse menos. Y allí estaba yo, sentada con ellas, no como víctima, sino como alguien que podía escuchar sin juzgar. Como alguien que no necesitaba decir, yo también, para entender. Un día, mientras hablaba con una chica de 19 años que acababa de dejar su casa, me preguntó algo que me desarmó. ¿Cómo lo superaste tú? No supe qué decir al principio. Pensé en todos esos días oscuros, en las noches llorando en silencio, en las veces que estuve a punto de volver solo para complacer. Pero también pensé en las pequeñas victorias, la primera vez que dije, no, la primera vez que elegí quedarme sola antes que mal acompañada, la primera vez que dormí tranquila. No lo superé del todo, le dije con sinceridad.
pero aprendí a vivir sin cargarlo todo el tiempo. Aprendí a quererme más de lo que otros me querían. Aprendí a dejar de pedir permiso para ser quien soy. Ella sonrió. Y por un segundo, vi en su expresión lo que una vez fui. Y también lo que podía llegar a ser. Meses después, me llegó una invitación por correo. Una boda. La de Verónica. Había vuelto con un exnovio de su juventud, alguien que la comprendía sin juzgar. No sentí enojo ni celos. Solo una especie de alivio. Al fin, ella también tenía algo que no se trataba de competir conmigo. No fui. No por orgullo. Sino porque ya no necesitaba estar presente en historias que no me pertenecían. Ahora tengo 28 años. Vivo en un pequeño departamento con plantas, libros y silencio. Me despierto cada mañana sabiendo que no debo rendirle cuentas a nadie más que a mí. No tengo pareja por ahora, y no me apura. Estoy aprendiendo a amarme de manera incondicional. A ver mis cicatrices no como defectos, sino como pruebas de que sobreviví a batallas que nadie vio. Y lo mejor es que ya no espero aplausos por eso. Solo quiero paz. Y la tengo. Porque después de todo lo que viví, decidí que mi vida sería mía. Y esa es la victoria más grande que jamás imaginé tener.